Hola, en esta segunda video lección del tema 5, la capa de transporte, vamos a ver los dos primeros puntos del apartado 3, ¿vale? Que serían los protocolos de la capa de transporte que vamos a ver en este tema. Y en estos dos puntos, que son los que vamos a tratar en este vídeo, vamos a ver los dos protocolos más importantes de esta capa de transporte, por lo menos en la pila de protocolos TCP/IP, que es el eje central de nuestro curso, ¿de acuerdo? Entonces, el primero de ellos es el que tenemos aquí, que es el Transmission Control Protocol o protocolo de control de transmisiones, TCP, que, como ya sabéis, pues forma parte del nombre de la pila de protocolos, ¿no? Eso, la parte de TCP en TCP/IP es el nombre de este protocolo, de TCP, ¿vale? Pues, ¿qué características tiene este protocolo? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué ofrece? Bueno, pues en primer lugar, TCP, como digo aquí, es un protocolo orientado a conexión, que ahora veremos qué es, y que ofrece varias funcionalidades. Primero, fiabilidad. ¿Esto qué es? Pues esto es que el protocolo asegura que los datos llegan a destino correctamente. Como ya sabéis, las redes TCP/IP, el protocolo IP no garantiza la entrega de los datos. Un datagrama puede llegar o no, ¿vale? Pues el protocolo TCP asegura de que un bloque de datos que se envía de un origen llega al destino. ¿Cómo? Pues principalmente utilizando una estrategia de detección de pérdidas y reenvío, ¿vale? Pues, ¿cómo? El funcionamiento exacto, pues no vamos a entrar a ello porque es bastante complicado, pero eh, con saber eso, pues ya tenemos suficiente, ¿no? Para nuestro propósito. Y lo segundo, que también es muy importante, es una entrega ordenada. Ya os comenté cuando estuvimos hablando del protocolo IP que un datagrama, pues tú envías dos datagramas o tres desde un equipo a otro y pueden llegar todos, no puede que falte alguno y tampoco se garantiza ni que lleguen en el mismo orden ni que lleguen duplicados, por ejemplo, que puede ocurrir. Una condición rara, pero que se puede producir. ¿Vale? Pues TCP nos asegura que si la aplicación de origen envía tres paquetes de datos y envía primero el uno, después el 2 y después el 3, a la aplicación de destino le llega primero el paquete 1, segundo el paquete 2 y tercero el paquete 3. No le va a llegar un paquete fuera de orden y le van a llegar todos. Aunque eso realmente es de lo que se asegura lo que hablamos antes, que era la fiabilidad. ¿Vale? O sea que es fiable, garantiza entrega. La garantía es una garantía limitada, obviamente. Si la conexión no funciona, si se cae un enlace, pues la entrega no se puede producir. Eso no, lo que no puede ser, no puede ser, ¿no? Pero si hay comunicación, pues él se asegura de que llegue. Y después ordenada, que todos los que envíe lleguen en el mismo orden en que se enviaron, ¿vale? Cuidado porque la llegada ordenada se refiere siempre a que llegan ordenadas a la aplicación de destino, ¿eh? O sea, al equipo en el que está esa aplicación puede que lleguen los paquetes desordenados, pero a la aplicación llegan ordenados. Por eso el protocolo pues hace un almacenamiento de los paquetes y los vas entregando en orden. Bien. Además, y esto, bueno, ya no es tan importante, aunque tiene sus aplicaciones, es duplex. Duplex significa que cuando la aplicación A en un equipo hace una conexión TCP con la aplicación B en otro equipo, esa conexión permite enviar paquetes en ambos sentidos. Es decir, no es necesario establecer una nueva conexión para hacer las comunicaciones de vuelta, sino una vez que se ha establecido la conexión TCP, pues tanto puede hablar en la aplicación A con la B, tanto la B con la A, sin necesidad de establecer una conexión nueva. Eso es lo que significa que es un sistema duplex, ¿vale? Entonces, como veis, TCP ofrece tres funcionalidades: fiabilidad, orden y conexión duplex. Entonces, claro, esta operación, pues, esta funcionalidad no es gratuita, ¿no? Para poder llevarse a cabo,
pues necesita bastante información que hay que intercambiar a nivel de protocolo, no ya tanto la información que se envía entre las aplicaciones, sino a nivel del protocolo TCP, y por eso tiene una cabecera bastante grande. La cabecera consta de unos 20 bytes como mínimo, pudiendo llegar a 60, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, necesita establecer una conexión antes de empezar a transferir datos. O sea, antes de que el primer paquete con información, digamos, importante para la aplicación empiece a circular por la red, han debido de circular unos cuantos paquetes previos solo con información TCP que sirve para establecer la conexión. ¿Vale? Una vez que se ha establecido, pues se envían paquetes con datos y después hay que hacer una operación similar de desconexión, que lo que hace es, pues eso, terminar la conexión, ¿no? Es decir, que ya no se va a utilizar más. Como podéis ver en este grafiquito que tenía por aquí, ahora pasa que ahora con el, ahora ampliarlo se ha ido, aquí está. ¿Veis? Para establecer la conexión, veis que se necesita enviar tres paquetes, el SYN, la confirmación del SYN y la confirmación de la confirmación, aunque parece una redundancia. Y solamente una vez que se han enviado estos tres paquetes entre los dos extremos, entonces cuando empieza a circular esta parte gris, que es lo que se llama los datos realmente de usuario, ¿vale? Entonces, pues eso hace que, aunque para el usuario es transparente, pues eso lo hace el protocolo TCP, el usuario no tiene que hacer nada, pero esa información está circulando por la red y está consumiendo recursos, ¿vale? Y también ofrece una nueva funcionalidad que no existía hasta ahora, que es el mecanismo de control de flujo. Estos mecanismos de control de flujo lo que hace es detecta que en una conexión entre dos aplicaciones está habiendo pérdida de paquetes, lo que hace es que rebaja el ritmo al que envía paquetes de una aplicación a otra, de forma de que él supone que si se pierden paquetes es porque la conexión está saturadilla, entonces baja el ritmo con la esperanza de que baje esa situación de saturación de las comunicaciones y posteriormente pues pueda seguir usándola a más velocidad. Para ello, de vez en cuando, intenta aumentar el ritmo y ve qué ocurre. Si aumenta el ritmo y se vuelven a perder paquetes, pues entonces vuelve a bajar el ritmo. Si aumenta el ritmo y la conexión lo permite, pues más tarde intentará otra vez, ¿vale? Hasta que alcance el ritmo máximo que pueda, ¿no? Que también está limitado pues por el hardware, la velocidad del enlace, etcétera, etcétera. Bien, este punto es muy importante para identificar las aplicaciones dentro de un equipo, ¿vale? Porque recordad de lo que vimos en el apartado de la funcionalidad, en el apartado 2, los protocolos de la capa de transporte hacen comunicación entre aplicaciones. Al contrario que IP, que era de la capa 3, la capa de red, perdón, que el protocolo IP facilitaba la comunicación de un paquete de datos, un datagrama, de un equipo a otro equipo. En la capa de transporte se avanza un paso más y ya la comunicación no se produce entre equipos, sino entre aplicaciones, que a su vez estas aplicaciones se están ejecutando dentro de los equipos, ¿vale? Entonces, para identificar una aplicación ya no me vale con una dirección IP, porque la dirección IP me identifica un equipo, pero si en un equipo hay muchas aplicaciones, ¿cómo distingo entre las distintas aplicaciones? Pues para eso está el número de puerto, ¿vale? Entonces, el número de puerto lo que hace es una dirección de fin de comunicación que se establece dentro de un equipo, ¿eh? Utiliza un número de 16 bits, que si recordáis del binario, pues tendríamos 2 elevado a 16, o sea, 65.536 direcciones, o sea, o direcciones de 0 a 65.535, ¿vale? Cuando se establece una conexión, de una aplicación a otra, en cada extremo, en cada equipo, se le asigna a esa conexión un número de puertos, ¿vale? Entonces, cuando la conexión TCP está establecida, pues toda conexión TCP va entre un puerto en un equipo y otro puerto en otro equipo. O sea, la identificación de un punto
terminal, digamos, de una comunicación TCP es la combinación de una dirección IP y de un puerto, ¿vale? Por un lado y otra dirección IP y otro puerto por otro, ¿vale? Esas son las coordenadas que nos permiten localizar cualquiera de los dos extremos de la conexión en cualquier momento. O sea, sabemos la dirección IP y el puerto de cada uno de los extremos. Entonces, el paquete se envía de un equipo a otro utilizando la dirección IP y cuando ha llegado al equipo en cuestión, entonces con la dirección de puerto se determina a qué aplicación va, ¿vale? Una cosa importante, que luego lo repetiré otra vez, es que dentro de un equipo puede haber muchas aplicaciones y cada aplicación puede tener varias conexiones abiertas a la vez. O sea, una aplicación no está limitada a tener una única conexión TCP abierta. Una aplicación puede tener múltiples conexiones TCP siempre y cuando los recursos lo permitan, múltiples conexiones TCP con múltiples aplicaciones situadas en cualquier punto de la red, incluido el mismo equipo. O sea, una aplicación de un equipo puede conectar con otra aplicación del mismo equipo utilizando TCP, ¿vale? Simplemente pues utilizan puertos distintos en cada extremo, pero la dirección IP sería la misma. Esto parece raro, pero tiene su utilidad. Hay veces que hay un servicio que está diseñado para ser utilizado por red y pues por las razones que sea, resulta que está en el mismo equipo que en el que estamos ejecutando otro, que es el que lo usa. Pues podemos conectarlo a través de la red, ¿vale? En este caso es cuando son especialmente útiles las direcciones de reenvío o de loopback que vimos cuando estuvimos estudiando las clases de las direcciones, las clases A concretamente, las que empezaban por 127, recordáis que eran direcciones de retorno de loopback y que os dije que eran direcciones que se utilizaban dentro del mismo equipo. En principio ahí os quedasteis un poco raros, como diciendo, bueno, ¿y para qué queremos direcciones para el mismo equipo? Pues la razón es esta. Cuando una aplicación quiere conectar con otra que está situada en el mismo equipo. ¿Vale? Bien. Pues pasamos a lo siguiente. Para esta parte, que es la que lleva el protocolo o la forma en que se establece la conexión, es un poco extraña. ¿Vale? Así que pues voy a intentar contarla lo mejor que pueda, a ver si la entendéis. Realmente no es compleja, pero al principio, si no ves el razonamiento, no sabes por qué puede ocurrir, ¿no? Entonces, la forma de establecer una conexión es la siguiente. Cuando se establece una conexión TCP, cada extremo de la conexión juega un papel. Hay una parte que juega el papel activo, la parte que se puede llamar cliente o la parte iniciadora, como lo queráis llamar, y después hay otra parte que es la parte pasiva, que es la parte receptora, la parte servidora, la parte pasiva. ¿Y cómo funciona esto? Pues para que se establezca una conexión se tiene que establecer siempre entre una parte activa y una parte pasiva, ¿vale? La parte pasiva, que es lo que os comento aquí, la aplicación pasiva lo que hace es, normalmente la que proporciona servicios o la que espera conexiones, esa realiza una llamada especial al TCP y le dice que está esperando conexiones en un puerto determinado y le pasa ese número de puertos, ¿vale? Que es en el que la aplicación activa, la aplicación cliente, espera encontrar a esa aplicación en ese equipo, ¿vale? Y en el lado, la parte activa, pues elige un número cualquiera de puerto que no esté ahora mismo en uso dentro de ese equipo, lo toma para sí, lo reserva y inicia una solicitud de conexión al otro extremo. ¿Vale? El otro extremo, él sabe exactamente dónde está porque tiene que saber la dirección IP y el puerto en el que está escuchando la otra parte. Cuando llega ese paquete al otro extremo, si hay alguna aplicación, eso lo hace el software TCP, si hay alguna aplicación esperando conexiones en ese puerto, lo que hace es que busca en ese momento otro puerto que esté libre, cualquiera, el número exactamente no importa, siempre y cuando esté libre, y es el que le retransmite al equipo que ha iniciado la conexión, diciéndole, pues me puedes hablar, pero no en el puerto en el que estaba escuchando, sino en este. ¿Esto por qué es así?
Pues esto se hace así porque como el punto de espera es un puerto determinado, si una aplicación está esperando muchas conexiones de otros equipos, otras aplicaciones que están localizadas en la red, si la primera que llega ya toma ese puerto reservado, las siguientes no sabrían cómo localizar la aplicación, porque ese ya no lo puede volver a utilizar. De esta forma, ese puerto se utiliza solo para admitir conexiones, no realmente para las comunicaciones, y para esta se utiliza el que he dicho que se vuelve a calcular o se asigna una vez que se ha recibido una solicitud. Espero que no haya quedado la cosa muy complicada, ¿vale? Pero es que es un poco así. Después ya, una vez que este paso se ha establecido, pues la cosa queda que en los dos extremos tienen una dirección, su dirección IP y una dirección de puerto que en principio normalmente se coge al azar entre los que estén libres. Y el puerto en el que se estaba escuchando la parte pasiva se queda libre para poder recibir más conexiones. Bien, pues bueno, esto es un poco el funcionamiento de TCP, ¿eh? En el caso de establecer una conexión. Y me diréis, bueno, ¿y estos números de puertos que yo estoy escuchando, esto de dónde salen? Pues estos números de puertos normalmente los más utilizados están estandarizados. Hay una entidad, en concreto la IANA, que ya la comenté en su momento, que es la que asigna también las direcciones IP, que en la que tú le solicitas cuando vas a hacer un servicio nuevo que va por internet, que utiliza TCP, le solicitas, pues, oye, que yo quiero utilizar este puerto. Y entonces digamos que te lo asigna de forma de que ese es el puerto, digamos, no reservado, sino más utilizado o que se deja para ese tipo de conexiones. Por ejemplo, el protocolo HTTP, que ya lo conocéis todos, que es el que se utiliza para la transferencia de las páginas web, pues utiliza el puerto 80. ¿De acuerdo? Entonces todos los servidores web en principio están escuchando en el puerto 80. En las conexiones seguras, las que son HTTPS que llevan el candadito verde, pues esas están esperando en el puerto 443. Los servidores FTP esperan en el 21. Los de correo esperan en el puerto 25, etcétera. ¿Vale? Esto es, digamos, una costumbre, no una obligación. Nada impide que un servidor web esté esperando en el puerto 8000 o en el puerto 1423, pero sería más difícil localizarlo. Lo normal es que utilice el puerto de costumbre. Y eso es el que está registrado en la IANA. Entonces, si buscáis en internet los números de puerto asignados, ¿vale? Pues lo tenéis aquí. Ampliar un poquito, veis que por ejemplo, pues como he dicho antes, el 80 se utiliza para HTTP, el 110 pues para la lectura de correo en POP3, el 443 como he dicho para HTTPS, este se usa para HCP, veis que hay un montón reservado, ¿vale? Pues algunos los conocéis, otros no, pero bueno, lo importante es que sepáis que si tú quieres conectar con un servicio en algún equipo, si no sabes el puerto, normalmente puedes suponer que va a usar este puerto que está aquí asignado. Bien, entonces, pues TCP funciona muy bien, pero da muchos servicios, pero tiene, como todo en esta vida, pues toda esta funcionalidad tiene un precio. Y este precio, pues son las desventajas que ofrece. Varias, ¿no? No muy graves, pero sí significativas. Una es que es un protocolo complejo, o sea, TCP no es sencillo de implementar y además impone una carga tanto en el equipo, normalmente en el sistema operativo, que es donde se implementa TCP y que hace que necesite consumir recursos, tanto memoria como tiempo de procesamiento. ¿Vale? Cuando llega un paquete TCP hay que hacer un proceso que requiere tiempo y también hay que utilizar un espacio de memoria porque necesita almacenar una información de estado, de cómo está la conexión, que no es tampoco una barbaridad de espacio, pero es necesario. Entonces, cada conexión TCP que tiene abierto un equipo, pues consume recursos. ¿Mm? Entonces, pues bueno, que
Para una máquina grande y potente como las actuales, pues no parece que sea nada complicado, pero depende del equipo, puede aplicar una sobrecarga buena, ¿no? También otro problema que tiene TCP es que utiliza una parte no despreciable del ancho de banda de la comunicación para intercambiar información de protocolo, ¿vale? Como veis, pues necesita enviar 3 paquetes para establecer la conexión, otros 3 o 4 para terminarla, y además cada cabecera pues tiene unos 20 bytes. Entonces, pues, por ejemplo, para un protocolo como WhatsApp o Telegram que envía paquetes con 50 bytes, pues resulta que van más bytes en la cabecera que en el paquete de datos. ¿Mm? En fin, lo cual la sobrecarga pues puede llegar al 60-70%. Lo normal es que no, pero ocurre. ¿Vale? También el mecanismo de control de la congestión que tiene, que he dicho que va frenando, acelerando el ritmo de envío, pues eso estaba muy bien en los tiempos clásicos cuando las conexiones eran de kilobit, ¿no? Se hacían conexiones series o por vía telefónica o RDSI, entonces las líneas eran muy lentas y cuando establecías 4 conexiones TCP, pues ya te habías consumido todo el ancho de banda, ¿no? Entonces se tenían que contener para no consumir tanto la poca capacidad que tenían los enlaces. Hoy en día, pues las conexiones son muy rápidas, fibra, cable, enlace de microondas o wifi, que son bastante rápidos y entonces ya estos frenos no son necesarios, ¿no? Entonces son más una carga que una funcionalidad. Y por último, tiene algunas vulnerabilidades, ¿m? O sea, es fácil de engañar. Es un fallo que ya habéis visto que se repite en los protocolos originales de Internet o se hicieron en otra época en los que la confianza era la norma y las distintas partes que componían la red confiaban una en otra, no como la selva que actualmente. Y entonces estas vulnerabilidades pues tienen la dificultad asociada, ¿no? Adicional, perdón, de que son difíciles de parchear porque hay cientos de millones de equipos con TCP implementados y muchos de ellos, la gran mayoría, no se pueden parchear como se puede parchear un equipo con Windows o con Linux. Son equipos empotrados, son máquinas que vienen en el firmware, viene el TCP y eso no se pueden actualizar. Entonces, si tú haces un cambio en TCP que rompe la compatibilidad con lo que hay, pues entonces no crea un problema más gordo que el que soluciona. Entonces, pues muchas de estas vulnerabilidades pues están ahí todavía y no se pueden arreglar. ¿Mm? Pues esto ha hecho que se hayan intentado, y se hace continuamente, aunque no lo parezca, encontrar reemplazo a TCP, pero el problema es que ya está demasiado implantado como para hacer un cambio tan brutal. Pero algunos de los protocolos que vamos a ver, pues intentan, digamos, solucionar o paliar en alguna medida este tipo de problemas que presenta TCP. Bien, y vamos a pasar al siguiente protocolo que es el UDP o User Datagram Protocol o protocolo de datagrama de usuario, que el protocolo de datagrama de usuario es un protocolo muy sencillo. Si lo queremos resumir en una frase es IP con puertos. O sea, UDP no ofrece ninguna funcionalidad adicional como hace TCP, no ofrece fiabilidad, un paquete o llega o no llega y ya está, no se garantiza. No ofrece secuenciación, o sea, los paquetes tú los envías en un orden y llegarán los que lleguen en el orden que sea, ¿vale? O sea que tampoco garantiza eso, ni garantiza control de congestión, nada. Lo único que garantiza es que va a intentar que el paquete que tú envíes llegue de un bloque, de un trozo perdón, de una aplicación a la otra aplicación, punto. Pero ni a ti se te notifica si el paquete llega o no, ni el destino, pues si no le llega el paquete, él no tiene ninguna indicación de que algo iba en su dirección, ¿vale? O sea, un paquete pues no confiable. Lo único que sí tiene es que cada identifica un puerto en cada extremo. Pero aquí, a diferencia de TCP, no hay que establecer ningún tipo de conexión. Aquí también hay una aplicación que juega el papel pasivo, pero el papel pasivo es, yo estoy esperando datagramas en un puerto,
el que me llega lo recibo y lo proceso y hago lo que sea, pero no se establece ningún tipo de conexión y sigo escuchando en el mismo puerto. Tampoco hay que hacer este extraño cambalache que veíamos antes de cojo otro puerto para la conexión distinto al que estaba escuchando, no. Yo aquí escucho en un puerto, llega un paquete para ese puerto, me lo dan, yo hago lo que sea y sigo esperando a ver si llega otro. Y la parte que establece la conexión, pues no hay ningún tipo de conexión. Envíame un paquete a esta IP y a este puerto. Pues llega, se envía, llegará o no llegará. ¿Mm? Entonces, esto se hace, esto lo que tiene es varias ventajas, aunque que es que el protocolo tiene una cabecera muy pequeña, 8 bytes, prácticamente los números de puertos y poco más. ¿Mm? Y creo que un código de corrección, un CRC, para que ver si el paquete ha llegado en orden. O sea, 8 bytes, 64 bits, vamos, es bastante pequeño. Y también una cosa muy buena que tiene es que es muy eficiente. Al no tener ningún tipo de sobrecarga, no necesita guardar estado, no necesita un proceso gordo, sino simplemente es pues mirar una tabla de puertos y enviar. Es muy rápido y entonces no consume apenas recursos. Y aunque no lo parezca, pues se utiliza para varios servicios en los que la fiabilidad o la secuenciación pues no tampoco es un problema. Por ejemplo, sistemas de mensajería, los sistemas DNS para consultar normas en internet, pues utilizan UDP. Y otra cosa que para la que también se utilizan mucho, y con esto vamos a acabar, es que ofrece una base bastante buena, simple y buena, normalmente lo simple es bueno, para que gente que quiere experimentar con nuevos protocolos, pues lo hagan, pero en la capa de aplicación. O sea, tú en la capa de aplicación utiliza UDP para el envío de los paquetes entre las aplicaciones y en la capa de aplicación tú ya le metes tus cabeceras propias e intentas experimentar con nuevos protocolos de capa de transporte. De hecho, la gran mayoría de los protocolos de capa de transporte, o sea, de hecho todos, más bien, los que vamos a ver a partir de ahora, en muy pocos casos están implementados como TCP o UDP dentro del sistema operativo, sino están implementados dentro de aplicaciones. O sea que son protocolos de la capa de transporte, digamos, teóricamente, pero en la práctica se están ejecutando en la capa de aplicación. Parece un contrasentido, pero es así. Bueno, pues esto es todo. Con esto os dejo por hoy con este tema y ya sabéis, cualquier duda, pues me la podéis consultar en cualquier momento. Muchas gracias.